Él era uno de los hombres más ricos de México, un magnate que construyó un imperio desde las cenizas de una tragedia, pero fue en el silencio de su propia mansión donde descubriría la verdadera pobreza de su alma. Estaba a punto de presenciar una humillación tan cruel que lo obligaría a tomar una decisión que podría destruir su fortuna o finalmente salvarlo de sí mismo. Esta historia te demostrará que la bondad puede nacer del corazón más endurecido y que los milagros ocurren cuando menos los esperamos. ¿Crees que una sola persona puede cambiar el destino de otra para siempre? Si la fe mueve tu corazón y crees en las bendiciones de Dios, suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita y cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas, porque el viaje que estamos por iniciar te recordará que la verdadera riqueza no se puede contar con dinero, sino con los latidos de un corazón redimido. La escena se desarrollaba en una fortaleza de cristal y mármol en el corazón de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Era una noche de otoño y la lluvia dibujaba finas lágrimas en los ventanales que daban a un jardín geométrico tan perfecto como carente de vida. Dentro, la mansión de Alejandro Vargas era un mausoleo de su éxito. Cada mueble de diseño, cada obra de arte contemporáneo gritaba opulencia y soledad. En la cabecera de una larga mesa de caoba, Alejandro, de 45 años, presidía una cena familiar que se sentía más como una junta de consejo hostil. El aire estaba cargado de una tensión gélida, rota únicamente por el tintineo forzado de los cubiertos de plata contra la porcelana. Nadie reía, nadie hablaba con calidez. Era en este teatro de indiferencia donde una acusación venenosa estaba a punto de encender la mecha que haría estallar el mundo que él mismo había construido. Alejandro Vargas, a sus 45 años, era una estatua de poder tallada en la cabecera de la mesa. Su traje oscuro, confeccionado a la medida, no lograba ocultar la rigidez de sus hombros, un hombre permanentemente preparado para una batalla que solo existía en su interior. Su mirada, de un color indefinido y profundo, barría la escena sin detenerse en nadie, como si sus familiares fueran meros objetos decorativos en su opulento mausoleo. Era el arquitecto de un imperio tecnológico que había redefinido la industria en América Latina, un titán de los negocios cuya firma valía miles de millones de pesos. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito implacable, habitaba un hombre hueco. La arruga perpetua entre sus cejas no era un signo de concentración, sino el mapa de una tensión interna que nunca lo abandonaba, un recordatorio constante del abismo que separaba al hombre público del fantasma que deambulaba por los pasillos de su propia vida. La frialdad de Alejandro no nació en las salas de juntas, sino en las cenizas de una tragedia que le arrebató todo a los 16 años. La pérdida de sus padres en un accidente lo dejó no solo huérfano, sino también como el único heredero de una fortuna incipiente que despertó la codicia de los parientes que debían protegerlo. Fue criado en un nido de víboras, donde cada abrazo escondía un cálculo y cada palabra de consuelo era una inversión a futuro. Aprendió de la peor manera que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse y que la confianza era una moneda de cambio para los necios. Así, construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo por ladrillo, no solo con inteligencia y ambición, sino con una desconfianza férrea que se convirtió en el cimiento de su existencia, aislando su corazón del resto del mundo para que nadie pudiera volver a lastimarlo. Esa noche, mientras la lluvia azotaba los ventanales, su mansión se sentía más que nunca como una prisión de cristal. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño italiano, cada rincón iluminado con precisión milimétrica, no era un símbolo de su triunfo, sino un eco de su profunda soledad. Él mismo había diseñado aquel espacio para que fuera un reflejo de su mente, ordenado, impecable y completamente desprovisto de calor humano. Se movía por su hogar como un extraño, un rey exiliado en su propio palacio. La cena familiar era una obligación más en su agenda, un ritual vacío que soportaba con el mismo estoicismo con el que enfrentaba una negociación hostil. La presencia de su hermana Beatriz y su cuñado Ricardo solo servía para recordarle el tipo de relaciones
que el dinero podía comprar, superficiales, interesadas y, en mí me siento en última instancia, venenosas. Sentado allí, inmóvil, Alejandro sentía el peso de un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma. Escuchaba las conversaciones vacías, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de una vida que sucedía a su alrededor, pero en la que él no participaba realmente. Era un observador, un fantasma en su propia fiesta. Por un instante fugaz, una pregunta prohibida se abrió paso en su mente. ¿Había algo más allá de esto? ¿Existía una forma de sentir que no estuviera mediada por el poder o el dinero? Desechó el pensamiento casi al instante, como una debilidad inaceptable. Había sobrevivido convirtiéndose en una isla, y las islas no anhelan el continente. No sabía que, en pocos minutos, una humillación ajena se convertiría en el terremoto que haría temblar los cimientos de su mundo y lo obligaría a buscar, por primera vez, un puente hacia otra alma. Fue en el silencio que siguió a la tormenta familiar cuando Alejandro Vargas realmente la vio por primera vez. La cena había terminado. Su hermana y cuñado se habían marchado dejando tras de sí un rastro de veneno y tensión, y la mansión había vuelto a sumergirse en su habitual quietud sepulcral. Incapaz de encontrar paz, Alejandro caminaba sin rumbo por los pasillos de su fortaleza de cristal, cuando su mirada se desvió hacia el jardín, ahora bañado por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Allí, en un pequeño rincón cerca del área de servicio, una figura menuda estaba de rodillas sobre el césped. Era Elena Morales, la empleada a la que acababa de defender con una sola palabra. A su lado, un niño pequeño, su hijo Mateo, jugaba con una ramita, ajeno al drama que había sacudido el mundo de su madre. En ese instante, ella no era una empleada, sino una guardiana silenciosa velando por el único tesoro que poseía en el mundo. Desde la ventana de su estudio, oculto en la penumbra, Alejandro se convirtió en un espectador invisible. Vio a Elena sacar de su bolsillo una manzana, un objeto tan humilde y común que parecía fuera de lugar en aquel jardín de diseño. Con una paciencia infinita, la partió con sus manos y le ofreció la mitad más grande a su hijo. El rostro del pequeño Mateo se iluminó con una alegría tan pura y desbordante que a Alejandro se le contrajo el pecho. Compartieron la fruta en un silencio cómplice, susurrando cosas que él no podía oír, pero que imaginaba llenas de un afecto genuino. El sonido de la risa suave del niño fue como una nota musical extraña y maravillosa en la sinfonía silenciosa de su vida, un eco de una humanidad que él había desterrado hacía décadas. Esa simple manzana compartida entre madre e hijo se convirtió en un banquete de amor que humillaba la opulencia de la cena que acababa de presidir. Un torbellino de emociones desconocidas se agitó en el interior de Alejandro. Aquella escena, tan simple y a la vez tan poderosa, era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia miseria emocional. Él, el hombre que podía comprar empresas enteras, que movía millones con una sola firma, se sintió de repente como el más indigente de los hombres. La conexión entre Elena y Mateo era una forma de riqueza que su fortuna no podía adquirir, un lenguaje que él había olvidado cómo hablar. Sintió una punzada de algo que no era envidia, sino un profundo anhelo, una nostalgia por una calidez que nunca había conocido, ni siquiera en su propia infancia. Se dio cuenta de que había construido muros tan altos para protegerse del dolor que también había bloqueado cualquier posibilidad de experimentar una alegría tan simple y fundamental como la que estaba presenciando. Cuando Elena y Mateo se levantaron y desaparecieron en la discreción de las dependencias del servicio, el jardín quedó nuevamente vacío, perfecto e inerte, pero para Alejandro, el paisaje de su mundo interior había cambiado para siempre. La mansión, que antes era un símbolo de su poder, ahora se sentía como una jaula dorada, más fría y solitaria que nunca. Las obras de arte en las paredes se volvieron manchas de color sin significado, y el silencio ya no era pacífico, sino ensordecedor. El encuentro no había sido físico, no habían cruzado una sola palabra, pero la imagen de esa madre y su hijo compartiendo una manzana bajo la luna se había grabado en su mente.
Era una fisura en el hielo que rodeaba su corazón, la primera señal de un deshielo que no sabía si podría soportar, pero que, en el fondo de su alma, comenzaba a desear desesperadamente. Los días que siguieron a la desastrosa cena se deslizaron con una lentitud inusual para Alejandro. La imagen de Elena y Mateo compartiendo una manzana en el jardín se había convertido en un fantasma persistente que lo acechaba en los silenciosos pasillos de su propia casa. Por primera vez, su rutina de hierro, calculada al milímetro entre reuniones y reportes financieros, se sentía frágil, susceptible a interrupciones que no eran de negocios. Empezó a notar los pequeños detalles de sus vidas: el aroma a café que Elena preparaba por la mañana, la melodía de una canción infantil que Mateo tarareaba mientras hacía sus deberes en un rincón de la cocina. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio, un sonido anómalo rompió la quietud sepulcral de la mansión. No era el murmullo del personal ni el zumbido de la tecnología, sino el sollozo ahogado de un niño. El sonido, tan crudo y humano, actuó como un imán, atrayéndolo fuera de su fortaleza de indiferencia y guiándolo hacia una escena que estaba a punto de desmantelar sus defensas por completo. Siguiendo el rastro del llanto, Alejandro llegó al umbral de la cocina, un espacio tan moderno y pulcro que parecía un laboratorio. Allí, en un pequeño banco junto a la despensa, encontró a Mateo. El niño intentaba ocultar su rostro entre sus rodillas, sus pequeños hombros sacudidos por un llanto silencioso y desesperado. Sobre la mesa de acero inoxidable, un cuaderno escolar abierto mostraba un dibujo a medio terminar junto a una hoja de papel arrugada que describía un proyecto escolar. El requisito era claro: un libro sobre los volcanes de México, un libro que, evidentemente, no tenía. Alejandro se quedó inmóvil en la penumbra del pasillo, un espectador invisible de una tragedia en miniatura. La visión del niño, tan pequeño y desolado por la falta de algo tan simple, le provocó una punzada aguda en el pecho. Era un dolor ajeno, pero que resonaba en el vacío de su propia infancia. Un eco de la soledad y la impotencia que él había aprendido a enterrar bajo capas de poder y riqueza. Sin pensarlo dos veces, en un acto que desafiaba toda su lógica y su naturaleza metódica, Alejandro dio media vuelta y salió de la mansión. No llamó a su chofer. Tomó las llaves de uno de sus autos deportivos, un vehículo que no conducía personalmente desde hacía años, y se lanzó a las calles de la Ciudad de México. La sensación del volante en sus manos era extraña, casi ajena. Se dirigió a la SAE, librería más grande de la avenida Presidente Masaryk, un lugar que no pisaba desde su juventud. Caminó entre los estantes sintiéndose como un extranjero en un mundo olvidado, hasta que encontró la sección infantil. Compró no solo el libro sobre volcanes, sino también la caja más completa de lápices de colores que encontró, un gesto impulsivo que no supo explicarse. Durante el trayecto de vuelta, el pequeño paquete en el asiento del copiloto parecía tener un peso inmenso, el peso de una decisión que no entendía, pero que sentía irrevocablemente correcta. Era la primera vez en su vida adulta que actuaba sin un propósito calculado, movido únicamente por una emoción pura. Cuando regresó, encontró a Elena en la cocina, arrodillada junto a su hijo, susurrándole palabras de consuelo que no lograban calmar su angustia. La presencia de Alejandro lo sobresaltó. Él se acercó con una torpeza que delataba su falta de práctica en la ternura. Se arrodilló a la altura del niño, un gesto que forzó sus rodillas y su orgullo, y colocó el libro y los lápices sobre la mesa. El silencio se hizo denso, cargado de incredulidad. Mirando los ojos asombrados de Mateo, Alejandro pronunció las palabras con una voz ronca, casi desconocida para él mismo. A veces, los mejores proyectos necesitan un socio. La reacción del niño fue un milagro instantáneo. Sus lágrimas se detuvieron y una sonrisa, tan brillante como el sol de la mañana, iluminó su rostro. Elena lo miraba a él, al hombre que todos temían, con una expresión de asombro y gratitud tan profunda que Alejandro sintió como algo dentro de él, un viejo y duro glaciar, comenzaba a resquebrajarse bajo el calor de esa mirada. El gesto de Alejandro, tan inesperado como un relámpago en un cielo despejado, no disolvió la barrera entre ellos,
sino que la hizo visible, sólida y casi infranqueable. En los días siguientes, una nueva y torpe formalidad se instaló en la mansión. Elena se movía por los pasillos con una cautela renovada, como si pisara sobre un suelo de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. Su gratitud era una emoción abrumadora, pero estaba teñida de un miedo profundo a lo desconocido. ¿Qué significaba esa amabilidad? Era una deuda que ahora tendría que pagar de una forma que no comprendía. Para protegerse, y para proteger a Mateo de una posible decepción, redobló su profesionalismo, manteniendo una distancia respetuosa pero gélida, hablando solo lo estrictamente necesario. Por su parte, Alejandro se sentía como un extranjero en su propia casa, observándolos desde la distancia de sus ventanas o a través de las cámaras de seguridad, confundido por el impulso que lo había llevado a actuar y frustrado por la muralla invisible que su propio acto de bondad parecía haber levantado. La mansión, antes un espacio de soledad ordenada, se había convertido en un laberinto de emociones no expresadas y tensiones silenciosas. La vulnerabilidad que sintió al arrodillarse frente a Mateo abrió una compuerta en la mente de Alejandro, liberando los fantasmas de su pasado. La desconfianza, el instinto de supervivencia que lo había convertido en un titán de los negocios, volvió con una fuerza arrolladora. Cada noche, en la soledad de su estudio, las voces de sus parientes codiciosos resonaban en su memoria, recordándole que cada gesto de afecto que recibió en su adolescencia tenía un precio. Empezó a cuestionar la pureza de la escena que lo había conmovido. ¿Era posible que la necesidad de Elena fuera tan grande como para orquestar la tristeza de su hijo? ¿Era su mirada de gratitud una máscara para una ambición más profunda? Este veneno interno lo consumía, obligándolo a analizar cada movimiento de Elena, cada sonrisa de Mateo, buscando una fisura, una prueba de que estaba siendo manipulado una vez más. La lucha era feroz. Una parte de él anhelaba creer en la bondad que había presenciado, mientras que la otra, la que había garantizado su ascenso y su supervivencia, le gritaba que el mundo era un campo de batalla y que la confianza era el primer paso hacia la aniquilación. Mientras Alejandro lidiaba con sus demonios internos, su hermana Beatriz y su cuñado Ricardo, movidos por el veneno de la humillación, comenzaron a librar una guerra externa. No se conformaron con sembrar la duda. Contrataron a un investigador privado para desenterrar cualquier secreto del pasado de Elena. Ricardo, con una sonrisa maliciosa, le entregó a Alejandro una carpeta durante una visita no anunciada a su oficina. Dentro, un informe detallaba las deudas de juego del difunto esposo de Elena, presentándola no como una viuda luchadora, sino como una mujer desesperada y, por lo tanto, peligrosa. Beatriz reforzaba el ataque con llamadas telefónicas cargadas de una falsa preocupación fraternal. Le susurraba que la reputación de la familia Vargas, construida sobre una base de poder y control, estaba en riesgo. «Estás perdiendo el juicio, Alejandro», le decía. «Esa mujer es una oportunista de manual, te está aislando para dar el golpe final». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para golpear sus cicatrices más profundas y reafirmar su creencia más arraigada, que en su mundo el afecto era solo una estrategia de negocios. Elena, ajena a la investigación que se cernía sobre ella, sentía la presión de la hostilidad que emanaba de la familia de su patrón. Las visitas de Beatriz se volvieron más frecuentes y sus miradas eran dagas afiladas que la desnudaban de su dignidad. Escuchaba fragmentos de conversaciones, palabras como aprovechada y manipuladora que flotaban en el aire como esporas tóxicas. La actitud de Alejandro, que había vuelto a ser errática y distante, solo aumentaba su ansiedad. El hombre que le había mostrado un atisbo de humanidad ahora la observaba con una intensidad que la hacía sentir juzgada, analizada. El miedo comenzó a carcomerla. Temía que cualquier error, cualquier palabra malinterpretada, pudiera costarle su trabajo, el único sustento para ella y su hijo. Este temor la empujó a volverse aún más invisible, a instruir a Mateo para que no hiciera ruido, para que no se acercara al señor Vargas. La vergüenza de su propia pobreza, una condición que siempre había llevado con entereza, se convirtió en una carga pesada, un motivo de sospecha.
La frágil conexión que había nacido en la cocina se estaba marchitando bajo el peso del miedo, la desconfianza y un abismo social que parecía más insalvable que nunca. El veneno de las dudas, inyectado con la precisión quirúrgica de su hermana, lo estaba paralizando. Alejandro se encontró deambulando por su estudio una noche, la carpeta con el informe sobre Elena sobre su escritorio, sintiéndose más atrapado que nunca en la prisión de su propia desconfianza. Fue entonces cuando doña Carmen, la cocinera que lo había visto crecer, entró sin anunciarse, con una determinación inusual en sus ojos. Llevaba una pequeña caja de madera que colocó suavemente sobre la mesa. «Son las cartas de tu madre», le dijo. Con voz suave pero firme, «las guardé para cuando tu corazón estuviera listo para escucharlas». Esa noche, Alejandro leyó las palabras de la mujer que le dio la vida, una caligrafía llena de amor que describía su miedo a la codicia de la familia y su ferviente deseo de que su hijo nunca permitiera que el dinero le envenenara el alma. Cada frase fue una gota de agua tibia sobre el glaciar de su corazón, y entre lágrimas que no sabía que aún podía derramar, tomó una decisión. No permitiría que los fantasmas de su pasado dictaran su futuro ni destruyeran la única chispa de bondad que había encontrado en años. A la mañana siguiente, el titán de los negocios despertó con un propósito renovado. La duda había sido reemplazada por una fría y calculada furia. Ya no se trataba de una batalla interna, sino de una guerra por la verdad. Con la misma eficiencia con la que dirigía su imperio, contrató a su propio equipo de seguridad, el más discreto y letal del país, con una sola directiva: investigar a su hermana, no a Elena, a Beatriz. Quería saber cada detalle del supuesto robo del brazalete. En menos de 24 horas, la respuesta llegó en forma de un video de alta definición. Las imágenes eran irrefutables. Mostraban a Beatriz, horas antes de la cena, guardando el brazalete en una caja fuerte oculta en su propio vestidor, con una sonrisa de complacencia en el rostro. La acusación no había sido un error, sino un acto de malicia pura, un plan diseñado para humillar y expulsar a Elena. Al ver la grabación, Alejandro no sintió sorpresa, solo una profunda y helada certeza. El monstruo no estaba en su casa, sino en su propia familia, y él había estado a punto de alimentarlo. Esa misma noche, encontró a Elena en la pequeña habitación que compartía con Mateo. Estaba doblando la ropa del niño con una lentitud que delataba su agotamiento emocional, una pequeña maleta abierta a los pies de la cama. Al verlo en el umbral, su rostro se llenó de pánico, convencida de que había llegado el momento de su despido. Pero Alejandro no dijo nada. Simplemente entró, colocó una tableta sobre la cómoda y reprodujo el video. Elena lo observó, sus ojos abriéndose con incredulidad y luego llenándose de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de una abrumadora sensación de alivio y vindicación. Cuando el video terminó, Alejandro la miró, y por primera vez ella no vio al magnate, sino a un hombre con un dolor profundo en la mirada. «Perdóname», susurró él, con una voz rota por la vergüenza. «Perdóname por haber dudado, por haber permitido que mi oscuridad casi apagara tu luz». En ese instante, la muralla de cristal entre ellos se hizo añicos, y en su lugar quedó solo la frágil conexión de dos almas heridas. Alejandro tomó el control de la situación con una determinación implacable. Le aseguró a Elena que ni ella ni Mateo se irían a ninguna parte, que esa casa era ahora su santuario y que él personalmente garantizaría su seguridad, usando sus recursos, no para construir muros, sino para proteger. Localizó al prestamista que la extorsionaba y saldó la deuda de su difunto esposo de forma anónima, asegurándose de que el hombre desapareciera de sus vidas para siempre. Dio instrucciones a su personal para que trataran a Elena y a Mateo no como empleados, sino como sus invitados personales, un cambio que resonó por toda la mansión, transformando la atmósfera de tensión en una de respeto. Ya no los observaba desde la distancia. Comenzó a compartir pequeños momentos con ellos, ayudando a Mateo con sus tareas o simplemente escuchando a Elena hablar de sus sueños. Estaba reconectando, no solo con ellos, sino con la parte de sí mismo
que había mantenido encerrada durante décadas, descubriendo que el verdadero poder no residía en la capacidad de controlar, sino en la valentía de cuidar. Con la verdad sobre la traición de su hermana expuesta, una paz frágil pero tangible comenzó a asentarse en la mansión. Los pasillos, antes cargados de una tensión gélida, ahora resonaban con la risa ocasional de Mateo. Alejandro, por su parte, sentía que un peso monumental había sido levantado de sus hombros, no solo por vindicar a Elena, sino por haber actuado desde un lugar de convicción en lugar de su habitual desconfianza. Una tarde, mientras buscaba un viejo documento en la biblioteca, se topó con un álbum de fotos de su infancia que no había abierto en casi 30 años. Al pasar las páginas, vio los rostros sonrientes de sus padres, imágenes de un tiempo en que su mundo no estaba amurallado por el dolor. Fue en ese momento de vulnerable nostalgia que doña Carmen entró, sosteniendo una fotografía descolorida en su mano. Su expresión era una mezcla de ternura y una profunda solemnidad, como si estuviera a punto de entregarle la última pieza de un rompecabezas que había definido su vida entera, sin que él lo supiera. «Señor Alejandro», dijo ella con una voz que temblaba ligeramente, «hay algo que debe saber, algo que le oculté por miedo a que el veneno de sus parientes lo usara para herirlo aún más». Le entregó la fotografía. En ella sus padres posaban sonrientes junto a otro hombre, un hombre de mirada amable que sostenía en brazos a una bebé. Ese hombre, explicó Carmen, era Roberto Morales, el chofer y amigo más leal de su padre, y la bebé en sus brazos era su hija, Elena. La revelación se cernió en el aire, densa y pesada. Roberto, continuó Carmen, era quien conducía el auto la noche del fatal accidente. Él también murió en el impacto, dejando a su esposa y a su pequeña hija desamparadas. Sus parientes se encargaron de borrar todo rastro de él, culpándolo de la tragedia para desviar cualquier responsabilidad. Elena creció sin saber para quién trabajaba su padre, solo con la historia de un buen hombre que murió en un terrible accidente de trabajo, un secreto guardado para protegerla del estigma. El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje. La historia que había sido el cimiento de su soledad y su desconfianza se fracturó, revelando una capa de verdad mucho más compleja y dolorosa. El hombre que había muerto junto a sus padres no era un empleado anónimo, sino el padre de la mujer que, décadas después, había entrado en su vida para recordarle cómo sentir. El torbellino de emociones fue abrumador. La conmoción inicial dio paso a una ola de profunda empatía. No sentía ira ni resentimiento, sino la abrumadora comprensión de un destino compartido. Él y Elena no eran simplemente un empleador y una empleada, eran los huérfanos de la misma tragedia, dos almas marcadas por el mismo instante de metal retorcido y vidas rotas. Miró a través de la ventana hacia el jardín, donde Elena ayudaba a Mateo a volar una cometa, y la vio bajo una nueva luz. Ya no era una extraña a quien protegía, sino un eco de su propio pasado, una compañera en un luto que nunca había compartido con nadie. Esa misma tarde, con el corazón latiendo con una mezcla de temor y una extraña sensación de pertenencia, Alejandro se acercó a Elena. Le pidió que se sentara con él en la biblioteca y con una delicadeza que nunca antes había poseído, le contó la historia que acababa de descubrir. Le mostró la fotografía de sus padres junto al suyo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena mientras observaba el rostro sonriente de un padre que solo conocía a través de relatos fragmentados. El dolor de su pérdida, que siempre había sido una pena solitaria, de repente encontró un puerto seguro en la mirada de Alejandro. La revelación no creó una barrera de culpa o resentimiento entre ellos. Al contrario, disolvió las últimas murallas de formalidad y desconfianza, forjando un lazo que trascendía la gratitud y la compasión. Eran los sobrevivientes de un naufragio común, y en el reconocimiento de esa herida compartida encontraron no solo consuelo, sino la promesa de una familia forjada en las cenizas de la tragedia. La sala de juntas de la mansión, un espacio normalmente reservado para decisiones multimillonarias, se había transformado en un tribunal. Beatriz y Ricardo, flanqueados por un equipo de abogados de rostros impasibles, presidían la ejecución.
Sobre la mesa de caoba pulida esparcieron documentos que pretendían ser la prueba irrefutable de la incompetencia de Alejandro. Fotografías de él con Mateo, informes financieros alterados que sugerían donaciones imprudentes, y el informe sobre el pasado de Elena, todo presentado con la fría retórica de una adquisición hostil. Hablaban de proteger el legado Vargas, de salvaguardar el imperio de las garras de una oportunista. Alejandro permanecía en silencio en la cabecera, no con la frialdad de antes, sino con una calma extraña, observando el espectáculo de su propia crucifixión con una claridad dolorosa. Cada palabra de su hermana era un eco de las voces codiciosas de su pasado, pero esta vez el sonido no le provocaba miedo, sino una profunda y liberadora certeza. Estaba presenciando el último acto de una farsa que había durado toda su vida, y sabía que el telón estaba a punto de caer. Justo cuando uno de los abogados comenzaba a leer una cláusula sobre la tutela empresarial, la puerta se abrió con un suave crujido. Elena entró en la habitación, su uniforme pulcro contrastando brutalmente con los trajes de diseñador. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, aunque llenos de tristeza, ardían con una dignidad inquebrantable. Había escuchado lo suficiente desde el pasillo para comprender la magnitud del ataque. Ignorando las miradas despectivas, caminó con paso firme hasta quedar al lado de Alejandro. No lo miró a él, sino a sus acusadores. «He venido a presentar mi renuncia», dijo con una voz clara que, a pesar de su suavidad, cortó la tensión como un cuchillo. «No permitiré que mi presencia sea utilizada para dañar al hombre que nos ha mostrado una bondad que no merecíamos. Nos iremos esta misma noche». Su sacrificio, un acto de amor y lealtad tan puro, fue un silencio ensordecedor, en una sala llena de ruido y veneno. Fue el gesto que finalmente rompió la última cadena que ataba a Alejandro a su pasado. En ese instante, Alejandro se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, el de un hombre que se levanta de las cenizas de su propia vida. En su mano sostenía las cartas de su madre, arrugadas por la fuerza con que las había empuñado. Su mirada ya no era vacía, ardía con el fuego de 30 años de dolor reprimido. Por primera vez frente a ellos, no habló como un sío, sino como el huérfano que habían creado. Me quitaron a mis padres, y luego pasaron años tratando de quitarme el alma. Su voz resonó, profunda y cargada de una emoción cruda. Me enseñaron que el amor era una transacción y la confianza una debilidad, y casi les creo. Luego, su mirada se clavó en Beatriz, fría como el acero. Pero la codicia siempre deja un rastro. El brazalete nunca se perdió. Estaba en tu caja fuerte. Lo sé porque mandé revisar las cámaras de tu casa. La revelación cayó como una bomba, desintegrando la farsa en un instante. Los rostros de Beatriz y Ricardo se contrajeron en una máscara de pánico y humillación, su traición expuesta bajo la luz implacable de la verdad. Ignorando el caos que su revelación había desatado, Alejandro se giró hacia Elena. El mundo exterior, con sus abogados y sus traidores, dejó de existir. Solo estaban ellos dos en el centro de la tormenta. Sus ojos, ahora llenos de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, encontraron los de ella. Le tomó suavemente las manos, un contacto que era a la vez una disculpa y una promesa. «No te vas a ir a ninguna parte», dijo, su voz ahora un susurro destinado solo para ella. «Este ya no es mi hogar, es nuestro hogar». Frente a los rostros atónitos de su familia y el silencio de los abogados, pronunció las palabras que sellarían su redención y forjarían su futuro. «Quiero que tú y Mateo se queden, no como mis empleados, sino como mi familia. Quiero adoptar a tu hijo legalmente y darle el apellido que su valentía y tu dignidad merecen». La oferta no era un acto de caridad, sino la confesión más profunda de un hombre que había encontrado en el amor de una madre y su hijo la única riqueza que realmente importaba. La propuesta de Alejandro colgaba en el aire, pesada y luminosa como una estrella recién nacida en la oscuridad de la sala. Beatriz y Ricardo, petrificados, vieron cómo su mundo de intrigas y poder se desmoronaba en un instante. Sus rostros, antes llenos de una arrogancia triunfal, se contrajeron en una mueca de incredulidad y pánico.
Los abogados, antes tan elocuentes, ahora intercambiaban miradas nerviosas. Sus carpetas llenas de mentiras se habían vuelto inútiles. Alejandro, con una calma que nunca antes había poseído, ni siquiera se molestó en dirigirles la palabra de nuevo. Hizo una seña discreta a su equipo de seguridad, que entró en la sala con una eficiencia silenciosa. Sin violencia, pero con una firmeza inquebrantable, escoltaron a su hermana y a su cuñado fuera de la mansión, fuera de su vida, para siempre. Mientras las puertas se cerraban tras ellos, el silencio que quedó no era el vacío de antes, sino el espacio sagrado donde una nueva familia estaba a punto de nacer, un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores de la redención y el amor. Una vez solos, el peso de la confesión de Alejandro se asentó sobre Elena, quien lo miraba con los ojos inundados en lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía doler. La oferta de adopción no era solo un gesto de bondad, era un puente construido sobre el abismo de sus tragedias compartidas, uniendo a dos huérfanos en un destino común. Ella asintió lentamente, una aceptación silenciosa que valía más que 1000 palabras. En ese momento, Mateo, que había estado esperando asustado en el pasillo, entró corriendo y sin dudarlo abrazó las piernas de Alejandro. El magnate, torpemente al principio, se arrodilló y devolvió el abrazo, sintiendo por primera vez en su vida el calor de un afecto puro e incondicional. La mansión, que durante décadas había sido un mausoleo de su éxito, finalmente se llenó con el sonido más valioso de todos, el latido de un hogar. Alejandro comprendió que su verdadera fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los brazos de aquel niño y en la mirada de la mujer que le había enseñado a sentir de nuevo. En los meses siguientes, Alejandro no solo redefinió su vida personal, sino también su legado. Rompió todos los lazos comerciales con su familia, reestructurando su imperio para que operara bajo un nuevo código de ética, uno basado en la empatía y la justicia. Pero su transformación más significativa fue la creación de la Fundación Morales Vargas. No era un simple acto de filantropía para limpiar su imagen, era una misión personal, un homenaje a la dignidad de Elena y a la memoria de su padre. La fundación se dedicó a ofrecer apoyo legal, financiero y educativo a trabajadores domésticos en situaciones de abuso y explotación en todo México. Invirtió millones de su propia fortuna para asegurar que nadie más tuviera que soportar en silencio la humillación y la injusticia que Elena había sufrido. Su nombre, antes sinónimo de frialdad y poder implacable, comenzó a ser asociado con la esperanza y la protección de los más vulnerables, demostrando que la verdadera fuerza no reside en acumular, sino en la capacidad de levantar a otros. La mansión de Lomas de Chapultepec se transformó de una fortaleza de cristal en un santuario de risas y calidez. Las cenas silenciosas fueron reemplazadas por noches en las que Mateo contaba sus aventuras escolares, mientras Alejandro y Elena compartían miradas cómplices sobre la mesa. El jardín, antes una obra de arte estéril, se convirtió en un campo de juegos donde las cometas volaban alto y las pelotas rodaban libremente. Alejandro descubrió una paz que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Encontró alegría en las cosas simples: ayudar a Mateo con un problema de matemáticas, escuchar a Elena hablar de sus planes para un pequeño huerto, o simplemente caminar de la mano por los pasillos que antes recorría en soledad. Su recompensa no fue una ganancia en la bolsa de valores, sino la riqueza inconmensurable de una familia elegida, la prueba viviente de que el corazón más endurecido puede florecer cuando se le riega con la bondad, y que la verdadera justicia no es castigar el mal, sino cultivar el bien hasta que no quede espacio para las sombras. 10 años después, el auditorio de una prestigiosa Universidad de Arquitectura era el escenario del legado viviente de Alejandro. En la primera fila, un Alejandro Vargas de 55 años, con el cabello plateado en las sienes y una serenidad que había reemplazado la antigua tensión en su rostro, sostenía la mano de Elena. Sus miradas estaban fijas en el joven en el podio, Mateo Vargas Morales,
un estudiante brillante que presentaba su tesis sobre viviendas sostenibles para comunidades marginadas. Su proyecto no era solo un ejercicio académico, sino un eco de la misión de la Fundación Morales Vargas, que para entonces había cambiado la vida de miles de familias en todo el país. Al finalizar la presentación, mientras los aplausos llenaban la sala, un joven becado se acercó a Alejandro, con la voz temblorosa de gratitud, para agradecerle la oportunidad que le había cambiado la vida. Alejandro, con una sonrisa genuina, le puso una mano en el hombro, repitiendo el ciclo de bondad que había comenzado con un libro de volcanes y un corazón roto que aprendió a sanar amando. La verdadera fortuna, finalmente, tenía un rostro, un nombre y un futuro prometedor. Si esta historia te demostró que la verdadera riqueza no se cuenta con dinero, sino con latidos de un corazón redimido, déjanos un like para que este mensaje llegue a más personas. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo un acto de bondad transformó la vida de alguien? ¿Crees en las segundas oportunidades y en que la familia se elige con el alma? Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que te devolverán la fe en la humanidad. Y comenta abajo, a veces el hogar no es un lugar, sino las personas que nos salvan.